¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y bienvenidos a un nuevo webinar. Mi nombre es Santiago Quispe y seré su moderador en esta oportunidad. Hoy hablaremos de un tema distinto en el webinar. El tema del webinar es el siguiente: claves para la motivación en el trabajo. ¿Cómo inspirar a las personas? Justamente para acompañarnos en este tema, hoy tenemos la presencia de Sandra Pérez. Sandra es magíster en Administración y Dirección de Proyectos en la UPC. Además, es licenciada en Administración de Negocios por la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, actualmente es coach internacional certificada por la ICC de Londres. Contaremos con la presencia de Sandra en esta oportunidad para hablar de estos temas en cuanto al coaching y cómo motivar a nuestro personal de trabajo o cómo incentivarlo a que sea mejor. Así que, sin más, en esta oportunidad presentamos a Sandra Pérez. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Santi, ¿cómo estás? Qué gusto poder acompañarte en esta oportunidad, en este webinar de este tema tan importante, ¿no? Que hoy en día resulta primordial para los equipos de trabajo. Así es, justamente de esto venimos a hablar el día de hoy. Espero que las personas que están conectadas se mantengan aquí con nosotros. Recuerden que durante la transmisión pueden dejar sus comentarios y los vamos a resolver al final del webinar como tal. Así que, ¿está bien si empezamos a compartir las diapositivas, Sandra? Sí, claro que sí. Vamos a empezar porque en realidad hay bastante tema al respecto y vamos a tratar de abordar sobre todo los más importantes, ¿no? Que tanto pueden interesarle a nuestra audiencia del día de hoy. Ahí estamos. ¿Se ven? Santi, ¿me confirmas Perfecto. por favor si se ve bien? Ahorita te confirmo. Sí, ya lo tenemos. Lo Ya tenemos. estamos. Sí, listo. Listo, podemos empezar entonces, Santi. En esta oportunidad, como bien lo mencionaste, vamos a hablar sobre la motivación y cómo en realidad podemos trabajar con nuestros equipos, desde inspirarlos, desde comprometerlos y sobre todo conectarlos con esa visión tan importante que es para la empresa, ¿no? Para lograr los objetivos. En realidad estamos pasando etapas bastante complicadas a nivel laboral, esto es de conocimiento de todos. Por lo tanto, este tema de la motivación juega, como lo mencioné hace un momento, un rol muy importante, ¿no? Bajo las situaciones de crisis que estamos, ¿cómo es que podemos hacer que la gente realmente deje un poquito de lado, pueda gestionar estas emociones de miedo, de temor, de incertidumbre que están generándose en el ambiente laboral y puedan concentrarse en el trabajo, puedan desarrollar capacidades y competencias que los lleven a motivarse, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar en esta oportunidad. Espero que las herramientas y las técnicas de las que vamos a conversar realmente los puedan ayudar. ¿Listo? Vamos a empezar diciendo que no es para nadie un secreto saber que la motivación, cuando hablamos de clima laboral, es muy importante. Las investigaciones nos muestran que cuando un trabajador está motivado, realmente rinde el 44% de más. Y aparte de eso, también el compromiso aumenta más o menos en un 27%. ¿Esto por qué resulta importante? Porque en el ambiente laboral definitivamente eh, cumplimiento de metas y de objetivos es muy preponderante. Entonces, ¿cómo podemos lograr que un trabajador, a través o a pesar de muchas circunstancias, pueda realmente mantener esta motivación? Acá les traigo unas cifras que resultan un poco desmotivantes en realidad, pero que son reales. En el Perú actualmente, el 76% de los trabajadores no es feliz en su trabajo. Esto en una encuesta realizada en más o menos a 2.000 personas, de las cuales 49% fueron varones y 51% fueron mujeres. Y acá podemos empezar a ingresar ya el tema de cuáles son los factores importantes que un trabajador considera al momento de hablar de la satisfacción laboral. Ahí vemos en el gráfico los porcentajes y podemos ver que en primer lugar el 22% de los trabajadores no se siente satisfecho debido a que no es un trabajo desafiante. Entonces, ahí podemos entrar a hablar de las metas compartidas, podemos hablar de las funciones que realizan los trabajadores, qué tanto los directivos empoderan a los trabajadores para que puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, vemos que el 22% no está satisfecho por este factor. A continuación vemos que el 20% no está satisfecho con su trabajo porque no hay un buen clima laboral. Esto es importantísimo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clima laboral? Bueno, nos referimos tanto al entorno físico de las oficinas, como también obviamente al entorno psicológico, al entorno emocional. Entonces, ahí podemos ver qué rol tan importante juega el poder trabajar en un ambiente positivo, en un ambiente sano y agradable, obviamente, ¿no?
En tercer lugar, vemos ahí en la diapositiva que los trabajadores peruanos no se sienten satisfechos en su lugar de trabajo debido a que el jefe no es un buen líder. Y aquellos que nos acompañaron en el webinar anterior de la semana pasada, el día viernes, con Tania Martínez, que estuvo excelente, ella nos hizo acercamientos hacia cuál es el rol del líder bajo la crisis actual, cómo es que el líder debe actuar para poder generar confianza y fidelidad en el equipo, ¿no? Entonces, ahí vemos que eso es importante. Otros factores que también nos muestra esta investigación son que los trabajadores no están satisfechos con sus remuneraciones. Vemos que los trabajadores creen que las empresas no les retribuyen como deberían, creen que tampoco les permiten aportar ideas nuevas. Y por último, vemos que el factor de las posibilidades de ascenso también juegan un rol muy importante. Entonces, con estos pequeños indicadores, podemos, como lo dije hace un momento, ir introduciendo hacia el conocimiento de qué es lo que queremos nosotros como trabajadores dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y de eso se trata este webinar. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para generar motivación, para conectar al trabajador con la visión de la empresa? Pero no podemos entrar a hablar de la motivación si no comprendemos realmente cuál es el ciclo de la motivación. Entonces, acá les estoy presentando un gráfico donde podemos ver cómo es que la motivación y el comportamiento de los trabajadores resulta ser básicamente una consecuencia. Y nosotros tenemos que detectar la causa de por qué el comportamiento de un trabajador es de una u otra manera. Entonces, en el gráfico podemos observar que en el punto 1 estamos en un lugar de homeostasis, que quiere decir que es un lugar, en una posición en la que estamos en equilibrio, ¿no? Luego en el punto 2 vemos que ingresa un estímulo. Vamos a poner un ejemplo, como para que me entiendan un poquito mejor. Digamos que tú estás ahorita escuchando el webinar, estás cómodo, estás sentado viéndolo desde tu celular o viéndolo en una computadora, y de pronto en el lugar que estás entra una ráfaga de viento muy fuerte. Se abrió la ventana, se abrió la puerta y de pronto comienzas a morirte de frío. Eso es un estímulo, ¿no? Entonces, ante la presencia de un estímulo, llegamos al punto 3, donde se nos genera una necesidad. En este caso, en el ejemplo que les menciono, la necesidad sería de abrigo, ¿verdad? Necesitas cubrirte con una casaca, necesitas reubicarte del lugar, necesitas abrigarte de alguna manera. Esa necesidad nos va a llevar al punto 4, que es generar un estado de tensión. Este estado de tensión, por más de que el nombre podría inducirte algo negativo, el estado de tensión en realidad no es malo, porque este estado de tensión te busca a buscar alternativas para solucionar esta necesidad que se te generó. Entonces, bajo este estado de tensión, en el ejemplo que les estoy poniendo, sería, ¿qué hago? Me cambio de habitación, busco abrigos, cierro la ventana, cierro la puerta. Entonces, buscas las alternativas y luego de escoger la que mejor se te acomode, vas a ir al punto 5, que es el comportamiento. Entonces decides moverte de ubicación, cambiarte de cuarto. Entonces agarras tu celular, agarras tu lap y te mueves de ubicación y nuevamente ingresas al punto 6, que es un punto de satisfacción. Ya no sientes frío, ya estás cómodo y cubriste la necesidad. ¿Listo? Este es el ciclo de la motivación. ¿Por qué para mí era importante explicarles este ciclo? Porque muchas veces en las empresas, cuando detectamos comportamientos de los trabajadores que no van alineados a lo que esperamos, nos centramos en ese comportamiento. Un trabajador llega tarde y le hablas, ¿no? Le pides, mira, ¿sabes qué? Necesitas llegar más temprano. O si llegas tarde, te voy a comenzar a disminuir el sueldo. O tal vez acudes también a motivaciones positivas. Les dices, mira, si comienzas a llegar temprano o llegas temprano todo el mes, probablemente te doy un bono por responsabilidad o por puntualidad. Entonces, este tipo de motivaciones nosotros le llamamos las motivaciones extrínsecas, que muchas veces en las políticas de retribuciones están estipuladas y no están mal. Está muy bien utilizar mecanismos de este tipo de motivaciones para inducir al comportamiento del trabajador. Pero a lo que hay que enfocarnos es en el tipo de motivación intrínseca. O sea, a lo que debemos de apuntar es que el trabajador en realidad quiera tener la motivación propia de llegar temprano al trabajo porque se da cuenta que es importante, porque se da cuenta que su labor al llegar puntualmente a la empresa es algo que va a repercutir a los demás. Entonces, en este ciclo de motivación, entendemos que si nosotros atacamos, por decirlo así, la motivación desde el comportamiento, sí vamos a poder generar un cambio, pero el problema con estas motivaciones netamente extrínsecas es que estos cambios no van a ser consistentes en el tiempo.
¿sí? Y nosotros lo que buscamos es consistencia, no es que un trabajador decida llegar temprano, decida tener cierto comportamiento, porque efectivamente se da cuenta de lo importante de su labor y lo importante de su presencia dentro del ambiente laboral. Entonces, en el cuadro podemos ver que el comportamiento es un resultado ¿de qué? De un estímulo. Entonces, ahí es donde deben ir nuestros mecanismos de motivación, porque el estímulo es el que genera el comportamiento. Y esto lo aplicamos no solo en un ambiente laboral, sino también en un ambiente personal. ¿Qué pasa si, digamos, hay alguien que no te habla bien, que te levanta la voz, que te trata mal? Entonces tú vas donde ese compañero de trabajo y le dices, oye, es que háblame bien, no me faltes el respeto, no me levantes la voz. ¿Cuándo haces esa solicitud? ¿A dónde estás apuntando? ¿Al estímulo o al comportamiento? Estás apuntando al comportamiento, ¿correcto? Probablemente ese compañero a la próxima vez no te hable tan fuerte, no te levante la voz, pero ese cambio no va a ser consistente. En cambio, si tú vas un poquito más a profundidad y comienzas a ver por qué mi compañero me habla de esta manera, por qué no me trata con respeto, entonces vas a llegar a encontrar el estímulo que motiva el comportamiento de ese trabajador. ¿Correcto? Entonces, ya más o menos me van comprendiendo. La motivación la tenemos que ir trabajando desde el análisis de los estímulos que le presentamos a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, no al comportamiento. Ahí alguien me puede decir, Sandra, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos estímulos de motivaciones extrínsecas, como los bonos, los viajes, los vales que podemos regalarles a los trabajadores como un beneficio por haber hecho una buena tarea, ¿están mal? No, claro que no, definitivamente están muy bien y ayudan mucho. Lo que digo es que no es el único mecanismo de motivación que debemos utilizar. Tenemos que utilizar a la par la motivación intrínseca, porque en la motivación intrínseca es donde vamos a introducir los estímulos que nos van a llevar a la consistencia del comportamiento. Y eso es lo que buscamos. Cuando una compañía solo utiliza mecanismos extrínsecos, se juega un riesgo muy importante, porque ¿qué pasa cuando ese mecanismo no está? El trabajador dice, bueno, como ya no me dan bono, como ya no tengo premio, como ya no hay viaje, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y cae en la producción, cae la productividad y ya no se logran las metas. Entonces hay que tener mucha muñeca, ¿no? Laboral, y los expertos en gestión humana saben cómo manejar este tira y jala de dar mecanismos extrínsecos y de ahí retirarlos. Pero como les digo, a la par lo importante es trabajar lo que son las motivaciones intrínsecas, el hacer que el trabajador se dé cuenta que es importante para la organización y que por lo tanto requerimos cierto tipo de comportamientos por parte de él. Entonces, una vez ya explicado este mecanismo de la motivación, entonces sí podemos entrar a hablar de cómo generamos esos estímulos positivos. ¿Listo? Ok. Si ustedes hacen investigación por Google, en Internet o leen libros de gestión humana, van a detectar que hay muchas técnicas que básicamente redundan en estos 6 puntos. El primer punto importante cuando hablamos de motivación laboral es que cada quien esté en su lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el puesto se debe ajustar a las habilidades y competencias de cada uno de los profesionales. Para esto, felizmente, ya hace muchos años, hay muchos modelos que acompañan la gestión de recursos humanos, como por ejemplo el modelo de la gestión por competencias, que es un modelo que ayuda a analizar el perfil laboral de un candidato a un puesto de trabajo conjuntamente con las competencias y habilidades del perfil laboral que yo requiero cubrir en un puesto determinado. Esto es importantísimo porque también ha evolucionado los procesos de reclutamiento y selección de personal. Antes se contrataba a la gente solo basado en la experiencia y en los conocimientos que podían tener. El día de hoy ya no solo tomamos en cuenta eso, y aquellos que ya hemos tenido oportunidad de participar en procesos de reclutamiento y selección, podemos darnos cuenta que analizamos no solo el conocimiento y las competencias, como lo digo, del trabajador, sino sus actitudes, su predisposición a trabajar, y también analizamos su estilo de pensamiento. De hecho, en esta oportunidad no vamos a poder introducirnos en el tema de estilos de pensamiento, pero resulta primordial para que el trabajador se sienta motivado, que esté en un puesto de trabajo que le apasione, que le guste. Entonces, en un currículum, cuando nosotros evaluamos las competencias o los conocimientos, solo evaluamos lo que el trabajador ha venido trabajando en los últimos años, pero es importante preguntarle al trabajador, ¿y esto que has aprendido, y esto que has estudiado, y esto en lo que has venido trabajando, realmente te apasiona? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? Eso es clave.
¿no? Porque si esto sucede, suceden dos cosas que yo le llamo cosas mágicas en la empresa. El trabajador, uno, que trabaja feliz, porque le encanta lo que hace, le encanta su trabajo. Y dos, al hacer esto, obviamente hace su trabajo muy bien, lo cual va a llevar a que la empresa logre sus objetivos y evidentemente sea rentable, ¿no? Entonces, una cosa que yo recomiendo en este punto es que aquellas personas que nos encargamos de reclutar personal, no solo nos basemos nuestras decisiones de contratación en lo que es conocimientos y capacidades, sino también actitudes, objetivos de vida y definitivamente un test de estilo de pensamiento. Hace mucho tiempo esto no estaba al alcance de nosotros fácilmente, pero el día de hoy, gracias a la información y a la era del conocimiento en la que nos encontramos, los test de estilo de pensamiento están al alcance de los profesionales de recursos humanos, entonces esto es primordial. Primer punto. Segundo punto que mencionamos ahí es el establecimiento de metas conjuntas. Eh, es muy importante que las personas sean tomadas en cuenta, sobre todo en los esquemas en los que estamos actualmente, ¿no? Muchas veces los directivos establecen las metas de manera unilateral y cuando llegan al conocimiento del trabajador, el trabajador se siente frustrado. Porque dice, Dios, o sea, recién el mes pasado pude alcanzar esta meta y este mes me aumentan la cantidad de ventas que tengo que hacer, las cantidades de tarjetas de crédito que debo vender, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y tú como directivo me podrías decir, Sandra, pero efectivamente tengo que ir aumentando mis ventas, entonces tengo que exigirle un poco más a mi trabajador. Ok, estamos de acuerdo, pero entonces, ¿has escuchado la postura del trabajador? ¿Tienes conocimiento de qué necesita ese trabajador para llegar a esa meta, que puede ser desafiante, retadora, pero es realmente accesible? ¿No? Entonces, hay que ahí como directivos prestarle un poquito de oído al trabajador y tratar de escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto, ¿no? Probablemente explicarle y mostrar un poquito de empatía, ¿no? Con el trabajador al momento de decirle, bueno, yo sé que te estoy exigiendo bastante, pero mira, cuentas conmigo, tienes estas herramientas a tu disposición y juntos lo vamos a poder lograr. Wow, ahí bajas un poquito el nivel de ansiedad que puede tener el trabajador al ver que las metas van creciendo. Entonces, tratar de conversar y la comunicación resulta importantísima al momento del establecimiento de metas. ¿Listo? Tercer punto importante es el reconocimiento. Reconoce a tus trabajadores. Genera una política de incentivos eficiente. Y cuando me refiero a incentivos, no solo estoy hablando de lo que mencioné hace un momento en la motivación extrínseca, no solo estoy hablando de incentivos económicos. Tenemos incentivos que son financieros y no financieros. Entonces, así como es tan importante reconocer con un incentivo económico como un bono, también es importante reconocer con un abrazo, con un gracias, con un almuerzo, con un reconocimiento delante de los compañeros, ¿no? Qué importante es eso. Entonces, el reconocimiento juega un rol muy importante en la motivación del trabajador. Y de hecho, en la diapositiva anterior que vimos los índices de causantes de insatisfacción del trabajo, vimos, ¿no? Que no se reconoce muchas veces el trabajo del colaborador. Entonces, punto importantísimo. Cuarto punto es dile a tus trabajadores qué esperas de ellos. Y lo que dije hace un ratito, la comunicación es muy importante. Planea a futuro, haciendo del conocimiento de tus colaboradores las expectativas que tienes de su trabajo. Y esto generalmente lo debes dar desde el principio, o sea, cuando contratas a un trabajador, desde el día uno tienes que mencionarle cuáles son las expectativas que tú tienes con respecto a su labor, a su trabajo, a su desempeño profesional y a su desempeño personal también, ¿no? Muchas veces los trabajadores no saben qué es lo que el jefe espera, entonces se esfuerzan y hacen una cosa y hacen otra, y al final dicen, bueno, no sé, porque al final nunca está contento mi jefe, ¿no? Entonces, un poquito de comunicación no estaría de más al momento de decirle, mira, estás haciendo un muy buen trabajo, pero lo que estoy esperando de ti concretamente es esto y es esto. Ah, ok, haberlo sabido antes, ¿no? Lo hubiera hecho hace tiempo. Entonces, la comunicación con respecto a las expectativas, tanto de jefe a colaborador como de colaborador a jefe, ¿sí? Es muy importante esta comunicación bilateral. En quinto punto, podemos ver que la motivación también está influenciada por la implementación de políticas flexibles, brindándoles flexibilidad donde más lo aprecian y adaptarla a sus necesidades personales. Y eso parte del conocer a tu equipo de trabajo, ¿no? Ir un poquito más allá de solo verlo como una persona que es parte de tu equipo y verlo como una persona que tiene familia, que por ahí necesita tiempo porque tiene un familiar que puede estar enfermo. Entonces, implementar políticas
que puedan ayudar a las necesidades que tienen los trabajadores. Hay empresas que tienen mucho conocimiento de esto y que implementan políticas asequibles y flexibles para ayudarlos, como por ejemplo políticas de hacer horas extras para cubrir días laborales. Por ejemplo, ok, trabajas hoy día horas extras, mañana también y cubres las horas del sábado, ya no vienes el sábado porque sé que tienes que cuidar a algún familiar que puede estar enfermo, ¿no? Este tipo de políticas lo que hace es generar compromiso con el trabajador porque el trabajador se da cuenta de que la empresa está conectada con sus necesidades, ¿no? Muchas veces los directivos no saben ni el nombre completo de la gente con la que están trabajando, no saben si están casados, si tienen hijos, si el familiar está enfermo o no. Entonces, repito, la comunicación es importantísima. Como sexto punto tenemos el cuidado del lugar de trabajo. Esto evidentemente en el clima laboral juega un rol muy importante, ¿no? Las instalaciones físicas del lugar de trabajo. Darle al trabajador todo lo necesario para que pueda desarrollar sus labores de manera efectiva es clave, ¿no? Y ahí hablamos de clima laboral. Entonces, estos son los 6 factores más importantes en los que, como les dije, están de acuerdo los gestores de recursos humanos para generar motivación en los trabajadores. Pero a mí me interesaba aprovechar este webinar para ir un poquito más a profundidad y tratar de aportar un poquito a este factor motivacional en el trabajo. Y es que así que quería mostrarles este círculo dorado, que tal vez muchos de ustedes ya lo conocen porque nos lo dio a conocer Simon Sinek hace ya algunos años, en donde nos explica a través de este modelo cómo es que las empresas deben comunicarse con los trabajadores, tanto con los trabajadores como los clientes. Entonces, este círculo, como ustedes ven en la pantalla, tiene 3 estratos, ¿no? Donde vemos algunas preguntas particulares. El what, que es el qué en inglés, qué productos o bienes produce la empresa, tangibles. El how, que es cómo lo hacen, las estrategias, cómo haces posible esto. Y el why, y que nos referimos obviamente al por qué, ¿no? ¿Por qué razón haces lo que haces? ¿Cuál es tu visión? De hecho, Simon Sinek, cuando explica este modelo, de hecho, le da una alineación más hacia el cliente externo. Pero ya que estamos hablando del cliente interno, entonces lo vamos a alinear hacia eso, ¿ok? Entonces, muchos trabajadores obviamente saben lo que hacen, saben cuáles son sus funciones, las hacen todos los días. Entonces, el círculo 3, el estrato 3 está cubierto. Yo sé lo que hago todos los días, yo sé cuál es mi trabajo. El círculo 2 es cómo lo hago. Ok, sé cómo hacerlo, tengo el manual de procedimientos, sé exactamente cómo se cubren ciertos procesos. Hay algunas cosas que tengo que mejorar, hay algunas cosas que no sé del todo, pero ok, ahí vamos. Y tenemos el último círculo, que es el círculo del why, del por qué. Ahí ya entramos en un poquito de problema, porque no todos los trabajadores saben por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás llenando planillas? ¿Por qué estás vendiendo a los clientes este producto? ¿Por qué estás generando planes de acción? ¿No? ¿Cuál es la razón detrás que te motiva a realizar tus funciones? De hecho, Stephen Covey, que ustedes lo deben conocer por su bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente competitiva, nos da un indicador importantísimo. Nos dice que solo el 15% de los trabajadores están conectados con la visión de la empresa. Este dato para mí es increíble. ¿Cómo puede ser posible que de acuerdo a estudios realizados, solo el 15% de los trabajadores sepan el why, sepan el por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, ahí Simon Sinek nos dice, es importantísimo conectar a los trabajadores con la razón de ser de la empresa. Muchas veces cuando he hecho capacitaciones de equipos en las empresas, eso es lo primero que yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Por qué la empresa existe? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, gratamente muchas veces, a veces sí contestan, sí conocen la visión, pero muchas otras veces no. Es como que se miran entre ellos y dicen, ¿qué es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es visión? ¿No? Incluso a veces, ¿qué es la visión? Entonces, esto es importantísimo. Los gestores de recursos humanos son las personas responsables y encargadas de vender la misión de la empresa que la determina la alta gerencia hacia los demás colaboradores. Esto va a permitir el compromiso de esto. Entonces, si hablamos en 2 puntos, tendríamos que decir, 1, que es importantísimo que los trabajadores conozcan la visión y 2, que se conecten con ella. Ahí estamos hablando ya de cosas diferentes, porque una cosa es comunicar la visión, la razón de ser de la empresa, y otra cosa es cómo hago que los trabajadores se conecten con esto, ¿no? Y es ahí donde Simon Sinek, a través de este círculo dorado, nos da un poquito más de herramientas para este alcance. Y aquí se los explico cómo. Simon Sinek nos muestra que una empresa tradicional normalmente va de afuera hacia adentro, es decir, va desde el qué,
transita por el cómo y llega al por qué. En cambio, una empresa de hoy en día, una empresa innovadora, va de afuera hacia adentro, desde el por qué, transita por el cómo y se va hasta el qué. Esto lo entendemos claramente en el ejemplo de iPhone. Si iPhone fuera de Apple, perdón, si Apple fuera una empresa tradicional, ¿cómo transmitiría la publicidad de sus productos? Diría, bueno, ¿qué hace Apple? Bueno, vamos a agarrar una de las líneas de productos como ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Apple? Hace computadoras, hace teléfonos. Ok, entonces la propaganda de Apple, si fuera una empresa tradicional, sería algo como que, ok, nosotros hacemos computadoras, hacemos teléfonos con diseños interesantes y sencillos. ¿Quieres comprarlos? ¿No? ¿Te interesa comprarlos? Porque te van a servir, algo muy básico, ¿no? Y de hecho, si vemos muchas empresas allá afuera y analizamos un poquito sus campañas de marketing, más o menos van a eso, ¿no? Nosotros hacemos computadoras, nosotros hacemos zapatos, nosotros hacemos maquinaria, entonces no conectan mucho con los clientes. En cambio, Apple es una empresa innovadora, por lo tanto va de adentro hacia afuera. ¿Qué dice Apple? Apple dice, nosotros somos una empresa que reta el status quo, que nos conectamos con aquellas personas que se atreven a pensar tan diferente que creen que pueden cambiar el mundo. ¿Cómo hacemos eso? A través de diseñar dispositivos sencillos, modernos, creativos, innovadores. ¿Quieres comprar una computadora? ¡Wow! ¡Qué diferente es el mensaje! ¿No es cierto? Va desde el por qué, desde la emoción hasta el qué hacen. Entonces, si esto lo trasladamos al ambiente interno de la empresa, es exactamente lo mismo. No se trata de ir a la parte racional de los trabajadores y decirle, bueno, tienes que hacer esto, 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 lo tienes que hacer de esta manera porque necesitamos cubrir este objetivo. Esa no es la manera. La manera de conectar y de vender la misión, que es importante, como lo mencioné hace un ratito, es el por qué necesitamos que tú hagas las cosas de esta manera y que logres estos objetivos y que cumplas ciertas funciones. El ir a la emoción. Y lo interesante y por qué me atrevo a mostrarles este modelo es porque va de la mano con la neurociencia, que particularmente es un tema que a mí me apasiona. ¿Y cómo es así que este modelo se une con la neurociencia? Bueno, a través del modelo del cerebro triuno o el modelo de los tres cerebros, que lo deben haber escuchado, que nos dice que el cerebro, si tú haces un corte transversal, vas a encontrar principalmente tres partes. El cerebro reptiliano, que empieza en el tronco encefálico, luego está el cerebro límbico y luego está el neocórtex, ¿no? Cada uno de estas partes del cerebro procesa la información de manera distinta. La parte básica, que es la parte del cerebro reptiliano, es muy instintivo. La parte del cerebro límbico es todo lo que es emociones y la parte de la neocorteza, que es la última parte que se desarrolla en la evolución, es la parte racional y analítica. Entonces, si esto lo trasladamos al círculo dorado, que lo ven en pantalla, entonces podemos darnos cuenta que tanto la parte instintiva como la parte emocional parten del por qué y del cómo, no parten del qué. El qué está conectado con la parte racional, con la parte de la neocorteza. Entonces tú le puedes explicar a un trabajador qué funciones tiene que realizar y el trabajador va a entender que tiene que hacer esas funciones y probablemente las realice como tú deseas, pero no estás conectando con la razón de por qué tengo que hacer las cosas de esta manera. ¿Listo? Entonces es muy probable que el trabajador en algún momento cuestione las formas de la empresa, los procesos, los procedimientos, las formas de dirección, porque no llega a comprender la razón que hay detrás de esos procedimientos establecidos, ¿correcto? Entonces Simon Sinek nos dice a través de este modelo que cuando tú quieres conectar a la gente con algo, tienes que trabajarla desde la emoción, porque desde la emoción es donde tomamos decisiones. Si tú crees que tú tomas decisiones desde la racionalidad, déjame decirte que estás equivocado. De hecho, hay investigaciones que demuestran que el 95% de las decisiones que tomamos son emocionales. 95% de las decisiones que tomamos son emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras compras son instintivas, son movidas por las emociones. Entonces, si tú quieres conectar al trabajador o si quieres conectar al cliente, tienes que trabajarlo desde la emoción, ¿no? Y ahí la neurociencia y el neuromarketing, de hecho, nos dan muchas herramientas para poder trabajar estos mecanismos, ¿no? Entonces, reafirmamos este conocimiento que nos trae Simon Sinek a través de este círculo dorado y decimos, ok, para trabajar la motivación de los trabajadores tenemos que conectarnos con ellos. ¿Y cómo nos conectamos? A través de las emociones, nada más que a través de las emociones, a través de darle a entender al trabajador que me importa cómo está, que me importan sus necesidades, que no lo veo como una cifra, que no lo veo
como un ente productivo, ¿no? Lo veo como un ser humano que forma parte de mi equipo, no es que es un grupo, forma parte de mi equipo y que su presencia es realmente importante para mí. De eso nos habló Tania el webinar pasado cuando hablaba de líder, ¿no? Que el líder tiene que conectarse con su equipo, que tiene que generar esta conexión. Y de hecho, había algo también que me gustaría comentarles con respecto a esto del liderazgo, porque el líder juega un rol tan importante en esto de la empatía, pero hay que hacer una aclaración de algo que escuché la semana pasada que me pareció súper interesante. El líder tiene que ser empático, sí, pero hay dos tipos de empatía que tenemos que manejar como líderes. Tenemos la empatía que es afectiva y tenemos la empatía que es cognitiva. Un líder puede manejar ambas empatías, la cognitiva y la afectiva. ¿Qué significa la empatía cognitiva? Significa que yo me conecto con tu necesidad, con tu estado emocional, digo que yo comprendo tu estado emocional, pero no me conecto con él. En cambio, la empatía afectiva es que yo sí me conecto con tu emoción. Entonces, esto es importantísimo porque el líder tiene que tener una empatía cognitiva, más no afectiva, porque ¿qué pasa si el equipo está desmotivado y el líder comienza a ser empático con ese equipo? Se va a conectar con la desmotivación. ¿Listo? Entonces, no. La empatía es básica y clave para la motivación, pero desde una empatía cognitiva, porque el líder tiene que seguir tomando decisiones, tiene que seguir generando políticas y mecanismos para salir adelante con el equipo. Entonces, no puede conectarse con las emociones. No sé si me explico. Entonces, bueno, este modelo, como les digo, nos lleva a aterrizar la conexión y a reafirmar esta conexión emocional que tiene que haber entre el equipo de trabajo y los directivos, ¿no? ¿Y quién es el encargado y responsable de esto? Obviamente la gestión de recursos humanos, es por eso que juega un rol estratégico dentro de la organización. Y para esto les quería contar una anécdota donde se evidencia claramente la diferencia en una misma labor entre personas que pueden estar realizando, la misma función, pero tienen una perspectiva diferente de lo que hacen. Cuenta un relato que habían 3 trabajadores que estaban en una cantera de sillar picando piedras, artesanos, para trabajar en la construcción de una catedral majestuosa, ¿no? Entonces llega y dice una persona y ve a un artesano que estaba picando las piedras y se acerca a él y le pregunta y le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? Y este primer trabajador le dice, bueno, estoy picando piedras. Y le dice, ok, ¿te gusta tu trabajo? Bueno, sí, me pagan bien, dice él, ¿no? Todo bien. ¿Y te gusta lo que haces? ¿Lo disfrutas? No, bueno, no es nada del otro mundo, dice él. Bueno, esta misma persona va hasta un segundo trabajador que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y le hace la misma pregunta y le dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y este trabajador le dice, bueno, estoy picando piedras para construir una catedral. ¿Y te gusta lo que haces? Le pregunta la persona. Bueno, sí, más o menos, me pagan bien y además puedo hacer horas extra, lo cual puede hacer que gane más. Ah, perfecto, ok. Basta un tercer trabajador que está haciendo exactamente la misma labor y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿y tú qué haces? Y ese trabajador le responde con una sonrisa en el rostro y le dice, yo estoy haciendo una obra de arte, estoy picando un sillar para hacer una obra magistral que estamos trabajando para una catedral. Muy satisfecho, ¿no? Y le dice, uy, ¿te gusta lo que haces? Claro, me encanta, estoy contribuyendo a hacer una obra de arte. Entonces, este relato ejemplifica claramente lo que les quiero explicar el día de hoy. ¿Cuál era la diferencia entre el primero, segundo y tercer trabajador de relato? La diferencia básicamente es que el primero no sabía qué estaba haciendo realmente. Sabía que estaba picando piedras, pero no sabía la razón de ser y no estaba conectado con eso. En cambio, el tercer trabajador sabía que su labor era importante porque estaba formando parte de algo increíble, ¿no? Entonces, ¿y quién juega el rol importante en este relato? Obviamente la persona que se encargó de decirle al tercer trabajador aquello que estaban preparando, ¿no? Entonces, de hecho, Inés Temple habla mucho también de este factor de la motivación del trabajo y de hecho nos habla del salario emocional, que es importante para los trabajadores, ¿no? Entonces, importantísimo. Y ya para terminar, para no aburrirlos mucho, porque me parece que la idea ya se va entendiendo, es inevitable mencionar los momentos de crisis que estamos pasando. O sea, estamos viviendo situaciones laboralmente de incertidumbre, laboralmente de inestabilidad en muchos casos. Entonces, la pregunta real de este webinar es, ¿qué hacemos, Sandra? ¿No? O sea, todo lo que nos acabas de mencionar es bajo condiciones normales, pero ¿y en las condiciones en las que estamos
¿Hay algo más que podríamos hacer? Sí, podemos hacer algo muy importante, que es recordar en primer punto que las crisis son situaciones cíclicas de las cuales debemos aprender. Tenemos que afrontar esta crisis y tenemos que verla como una oportunidad. ¿Listo? Lograr mantener la motivación laboral en nuestra organización en tiempo de crisis es un reto que obviamente podemos conseguir. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, de hecho no desestimemos los factores que acabamos de revisar hace un momento, pero también es importante darles un poquito más de forma y tal vez profundizar en otros aspectos como por ejemplo la comunicación abierta y transparente. Sí lo he mencionado que la comunicación juega un rol muy importante en la organización. De hecho, bajo las condiciones en las que estamos, donde hay mucha incertidumbre, donde mucha gente está yendo a trabajar diciendo, uy, hoy día me despedirán, me bajarán el sueldo, conservaré mi trabajo el siguiente mes, me renovarán el contrato porque hay mucha situación de inestabilidad laboral. Entonces, es el momento clave para que los empresarios se sienten conjuntamente con sus colaboradores y conversen con ellos y sean transparentes. Hay que decirles, las cosas, chicos, están siendo complicadas. Es difícil. Sabemos que hemos tenido que tomar decisiones difíciles, como reajustes de sueldo, como despidos de compañeros. Lo sabemos. Pero ¿saben qué? Estamos juntos en esto y esto es temporal, esto va a pasar y vamos a estar ahí para cuando esto pase, nos tienen a nosotros. Entonces, los trabajadores ante eso se sienten un poco más seguros, ¿no? Porque dicen, ok, no nos están ocultando información, nos están diciendo que las cosas están siendo difíciles y que hay que tomar medidas, pero que conjuntamente vamos a salir adelante. Hay muchas empresas que ante esta situación no están diciendo nada, no se están comunicando con los trabajadores, y entonces los trabajadores van ansiosos, van preocupados, van con miedo, y está de más explicar las consecuencias del trabajo bajo estas situaciones y estas emociones, ¿no? No son nada productivas ni nada positivas. Entonces, la comunicación abierta y transparente hoy en día es una gran oportunidad para generar esta conexión de la que tanto estamos hablando. ¿Sí? Segundo consejo que les puedo dar ante estas situaciones de crisis es generar este sentimiento de pertenencia. El hacerle sentir al trabajador que más que nunca estamos unidos, que más que nunca formamos parte de una familia, que estamos pasando estas situaciones difíciles que lo acabamos de comentar y que juntos vamos a salir adelante. Tú eres parte de esta empresa, la empresa está contigo en estos momentos difíciles, cuentas con nosotros, pero también queremos saber que contamos contigo para dar lo mejor de ti más que nunca, ¿no? Entonces, es una relación win-to-win. Yo me pongo la camiseta contigo, empresa, pero quiero saber que tú como empresa vas a estar ahí dándome soporte, ¿no? Entonces, este sentimiento de pertenencia actualmente juega un rol muy importante. Recompensar la creatividad. Este tip a mí me parece increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces los directivos se creen dueños de la verdad y creen que solo ellos pueden proponer estrategias salvadoras, por decirlo así. Cuando en realidad, ¿qué pasa si nos sentamos a escuchar las propuestas de los trabajadores? ¿Qué pasa si ellos tienen buenas ideas para poder salir de la crisis o de las situaciones difíciles que estemos atravesando, ¿no? Entonces, no solo escucharlos, no solo escuchar sus propuestas, sino validarlas y reconocerlas y decirles, ok, tienes razón, podemos trabajarlo de esta manera, podemos hacerlo así, te felicito, gracias por ayudar, gracias por contribuir. Entonces, dejemos que los colaboradores participen, que tengan una actuación activa en la formulación de estrategias, sobre todo hoy en día que necesitamos más ideas innovadoras, ¿no? En cuarto punto tenemos la famosa retroalimentación, el feedback. El feedback es importantísimo, el poder comunicarnos, ahí la comunicación juega nuevamente un rol muy importante, en el saber transmitir nuestras estrategias, las que estamos implementando, y hacer que el trabajador nos diga si esto está funcionando o no. ¿Te funciona? ¿No te funciona? ¿Crees que lo podemos hacer mejor? Y si lo estás haciendo bien, te voy a felicitar, te voy a dar la retroalimentación que tú necesitas para que te sientas muy bien. Esta comunicación que vaya en ambos sentidos resulta realmente muy importante. Y por último, pero no menos importante, la conciliación y el descanso. Este punto a mí me parece también clave porque hoy en día estamos trabajando desde casa. Con el famoso teletrabajo, esta conjunción del espacio laboral y el espacio profesional se volvió uno. Entonces, el poder respetar los momentos de descanso de los colaboradores es importante. No creamos que porque nuestro equipo esté en su casa con una computadora los podemos llamar en cualquier momento, podemos
mandarles correos a la 1 de la mañana y esperemos que nos contesten. Mandamos a reunión de urgencia un domingo a la hora de almuerzo. No, tratemos de ser un poquito conscientes y generar un equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, estamos en situaciones de crisis que ameritan mayor comunicación, mayor interacción, respetemos estos espacios de descanso, de familia, estemos conectados con las necesidades de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, y generemos estos espacios de conexión con ellos, ¿no? Entonces, respetando, sí, sus espacios personales y familiares desde casa, y también que ellos respeten los espacios en los que sí tenemos que ser productivos y tenemos que conectarnos. Algo que no he mencionado y que también me parece importante es que con este famoso teletrabajo se está perdiendo esta conexión por la comunicación virtual. Entonces, yo he participado en reuniones de trabajo en las cuales vemos que está el jefe, el líder de la reunión, con la cámara encendida y los demás, la cámara apagada. No hay conexión. No hay forma que haya conexión entre una persona y voces, y a veces ni siquiera participan, ¿verdad? Solo el 7% de la comunicación se transmite a través de las palabras, el 93% de la información se transmite a través del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, de cómo hablo, de cómo me expreso, de cómo te estoy hablando, de cómo miro tu reacción para yo ver qué impacto está teniendo lo que te estoy diciendo. Entonces, esta activación de cámaras para equipos de trabajo resulta importantísimo para no perder esta conexión, porque si la perdemos en el momento que reactivemos las actividades presenciales, nos vamos a sentir muy distantes. Entonces, yo sé que implica un esfuerzo, pero es un esfuerzo que es realmente necesario si queremos trabajar lo que hemos dicho hace un momento, ese sentimiento de pertenencia. Tenemos que trabajar y sobreesforzarnos para mantenernos unidos más que nunca. Más que nunca. Entonces yo los llamo un poquito a dar de sí para poder conectarnos en estas reuniones de trabajo, poder participar, que no solo sea el líder o el coordinador el que tenga la cámara encendida. El líder necesita ver la respuesta de su gente, cómo está tomando lo que yo estoy comunicando, para yo poder generar acciones correctivas o generar nuevos lineamientos, ¿no? Que puedan hacerlos sentir satisfechos. Entonces, esta comunicación, como lo mencionó hace un momento, para generar retroalimentación es completamente básica. Así que estos son los tips y los factores y recomendaciones que quería hacerles llegar esta tarde en este webinar. Espero realmente que hayan conectado con ustedes, espero que hayan tomado algunos factores que puedan aplicar, que puedan desarrollar en sus estrategias corporativas y que esto los ayude a mantener un buen clima laboral y un buen equipo de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Excelente participación, Sandra. Muchas Estamos gracias. contigo, estamos contigo otra vez. De verdad, yo espero que el contenido que se transmitió en esta oportunidad haya sido claro para el público. Para mí lo fue en este caso. El tema de usar esas herramientas que tú bien mencionas al principio, las intrínsecas y las extrínsecas, para, en este caso, entendí yo así, dime si me equivoco, las extrínsecas son el aplicativo de bonos, ¿no? Ya sea monetarios o no monetarios, y las intrínsecas que se sientan más identificados de que su labor es muy importante para la empresa, ¿no? Exactamente, eso es, Santi, eso es. Justamente dentro de también poder eh, dar a conocer más la razón por la que la empresa funciona, ¿no? Y por la que hace sus actividades, y justamente para que también el equipo de trabajo se motive, ¿no? También el tema de poder tener una cercanía con sus trabajadores en cuanto a poder liderarlos de una mejor manera, en las reuniones tener encendidas las cámaras y demás. Todo va a generar que el equipo se compenetre de una mejor manera, es lo que entiendo, y justamente pueda ser más efectivo, más eficaz. Con los números que tú nos diste al principio, es de temor, ¿no? El 15% es solamente los trabajadores o están contentos con sus trabajos, o son efectivos, son eficientes, o se sienten comprometidos, que imagínate, de un 100%, 15% es nada. Así que Imagínate. son cosas que deben cambiar, pero está en los empleadores, está en los directivos, en los jefes de las empresas, poder instaurar una buena política de trabajo en su centro laboral, ¿no? Justamente para esto está el profesional, que es el de recursos humanos, que quizás de alguna manera lidera esta área bajo las directrices de la gerencia, ¿no? Y puede ser el vínculo para una comunicación entre directivos y trabajadores mucho más eficaz. Así que Exactamente, Santi, exactamente. Solo para terminar, y discúlpame que te interrumpa, hacer que las estrategias no solo prioricen actualmente al cliente externo,
sino el cliente interno. Cuando tú tienes un trabajador contento, eso lo ve la gente de afuera y dice, caramba, esta empresa sí apuesta por sus trabajadores, quiero ser parte de esto, ¿cómo? Comprando un producto, adquiriendo un servicio, ¿no? Entonces, priorizar tanto el cliente externo como el cliente interno. De eso se trata. Ese es el famoso endomarketing, ¿no? Justamente eh, Famoso. entre los trabajadores generar una conciencia para que ellos mismos sean embajadores de la marca. Cuando salgan Exactamente. del centro de trabajo, lo comenten a un amigo, un conocido, ¿no? ¿Sabes qué? Yo trabajo en esta empresa hace tal cosa y lo hace bien, ¿no? Y da una buena perspectiva al público. Claro que sí. Así es, Santiago. Así que espero que como yo lo he entendido, lo haya podido entender todo el público, la información ha sido muy clara. Y ahora, permíteme iniciar con la secuencia preguntas del público. Sí, claro que sí. Ahí vamos. Y bueno, dentro de las preguntas del público tenemos lo siguiente. Vamos a revisar los comentarios. Ok. Dentro de los comentarios nos dice Rosy Gabriela, buenísimo. Le ha encantado el webinar de esta tarde. Excelente, Rosy. Muchas gracias por tu comentario. Nos dice la empresa Asesores Linzer, excelente. Buenos consejos a aplicar en nuestra empresa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que apliquen todo lo que Bueno, en esta sí, oportunidad Sandra nos ha comentado. sí, qué bueno que nos puedan ayudar estos tips. Así es. Tenemos un comentario de la institución. En este caso entiendo que el director de la institución a veces se conecta a las transmisiones y como también es editor aquí en la página, hace su comentario. Agradecemos tu participación, Sandra. Excelente contenido para nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de poder transmitir un poquito de lo que sabemos porque es lo que he dicho hace un ratito, es un trabajo conjunto. O sea, estamos en momento de crisis y tenemos que unir esfuerzos entre todos para salir adelante. Si no, ¿cómo hacemos? Exacto. Siguiente comentario, Marita Pérez, excelente, qué bueno que te gustó, Marita. Justamente para ustedes es que hacemos este tipo de contenidos, este tipo de transmisiones, para poder compartir un poco más y difundir el conocimiento. Tenemos a Esmeralda Boche, que dice, ¿quedará grabado? Y la respuesta es sí, Esmeralda, sí queda grabado. Justamente todos los webinars que sacamos semana a semana están en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional y justamente nos encuentran con ese nombre en YouTube. Esmeralda vuelve a comentar, está buenísimo, excelente, qué bueno que te gustó. Leila Mortón dice, excelente tema, qué bueno. Este webinar ha tenido bastante pegada, qué bueno. Marita Pérez, increíble, ¿cómo podemos estar yendo en sentido contrario a lo que queremos como empresa? Es muy cierto, a veces nos enfocamos solamente en poder vender el producto o servicio, ¿no? De la empresa, pero no nos concentramos quizás en conocer más a nuestro equipo de trabajo. Eso puede ser un error, pero siempre estamos en tiempo de poder corregirlo. ¿O me equivoco, Sandra? No, definitivamente no. La ventaja que tenemos actualmente es que la información está a nuestro alcance. Entonces, es un poquito de informarnos y de tener las ganas de querer cambiar las cosas y un poquito ser empáticos, ¿no? Ver qué está pasando en nuestro equipo y decir, ok, ¿cómo ayudo al equipo, ¿no? Entonces, la información está. Tenemos que tener el ímpetu de querer cambiar las cosas. A veces también implica un cambio de mentalidad, el romper algunos paradigmas, el romper algunos procedimientos que están establecidos y decir, ok, es momento de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Si no cambiamos, vamos a desaparecer, el equipo ya no va a estar con nosotros, entonces tenemos que generar esta mentalidad de cambio y de innovación de manera constante, si no, nos vamos a quedar relegados, lamentablemente. Es correcto. Rosy Gabriela vuelve a comentar y nos dice, qué bonito sería que las empresas pudieran aplicarlo a la vida de los colaboradores. Incentivaría mucho, ¿ves? Ahí está, seguramente Rosy trabaja en una empresa y actualmente esta empresa no le brinda lo que ella quisiera, quizás, ¿no? Quisiera que el jefe se sienta más vinculado con el equipo. Así que hay un jalón de orejas al jefe de la empresa de Rosy. Ahí sí, que promueva, ¿no? Que promueva la idea, Claro, que la idea, uy, escuché un webinar la vez pasada, nos proponen esto, ¿qué les parece, no? Entonces ahí, te Rosy, invita. te invito a que des la idea en tu empresa y que generes cambios también importantes. Así es, o le compartas el link por correo. Exacto, también. Pásale el link a tu jefe, así como que quien no quiere la cosa. Jefe, ahí le Así dejo mismo, información importante. así mismo.
Siguiente comentario. Eddie Rolando Salguero Peña nos dice lo siguiente. Gracias por esta capacitación. Es muy interesante y tips para desempeñar mejor cada función de cada engranaje que conforma una empresa. Gracias. Qué bueno que Ah, te gustó el gracias a usted. contenido, Eddie. Sí. Seguimos. Celia Fanny Calizaya. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muy claro. Uy, qué bonito, nos ven desde allá, qué excelente. Qué bonito. Sí, justo el público de la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional es muy variado. Tenemos actualmente alumnos en distintas partes de Latinoamérica y siempre se conectan a nuestros webinars. Qué bueno que estén conectados. Excelente, sí. Carmen Montesinos, la motivación en la empresa tiene que ver con el sueldo que percibes. Muchos trabajadores lo miran así. También justamente Mm, las herramientas extrínsecas que tú bien mencionas, Sandra, al principio, pueden verse con este comentario, ¿no? Que el empleador aplique ciertos bonos a medida que los trabajadores hacen un mejor trabajo, ¿correcto? correcto, pero ¿sabes qué? Esto también es parte de una creencia, Santi, porque muchas veces creemos que el sueldo es el principal motivador, cuando de acuerdo a investigaciones, el principal motivador de un trabajador, de acuerdo a esta investigación, 65% es la familia y solo el 14% es el sueldo. Es decir, que si un trabajador está en una empresa y se da cuenta que la empresa no solo se preocupa por él, sino se preocupa por la familia, capacitándola, aportando algo a la familia, el trabajador genera conexión inmediata. Así que muchas veces no es el sueldo el factor más importante. Actualmente, bajo crisis, es que la empresa se conecte con la familia también. Correcto. Tenemos a Walter Serín. ¿Cuándo será el próximo webinar? Excelente. Hay Es, muchos, hacen todas las es semanas. Sí, es muy buena pregunta, Walter. No tengo la fecha exacta, pero acuérdate que todos los lunes salen publicados los webinars que se van a transmitir en la semana. Así que atento a la página, atento a nuestras redes sociales. Y tenemos como último comentario a Isabel Cristina Gorlero Dávalos. Excelente tema. Me gustaría saber si habrá más charlas con la misma expositora. Ya están pidiendo una réplica Muchas contigo, Sandra. gracias, Isabel. Muchas gracias. Yo encantada, Santi. Encantada. Excelente. Bueno, ahora vamos a ir compartiendo justamente nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en las distintas plataformas. Por Sí, claro que ejemplo, sí. ¿cómo nos encuentran en Facebook? Si ahorita nos están viendo, por ejemplo, de Instagram TV o de YouTube. Estamos como @cámara canco. En LinkedIn, ¿cómo nos encuentran? A ver, está cargando. A ver, en Instagram primero. Nos encuentran como @cámara de comercio canco. Y en LinkedIn, a nosotros nos encuentran como Canco, sí, con el acrónimo, y a la expositora como Magíster Sandra Lisset Pérez Carpio. Tal cual, así la encontramos nosotros también. Así que así la pueden encontrar ustedes. Sí, así es. Así que en esta oportunidad estamos dando por finalizado el webinar. Yo la verdad te agradezco mucho, Sandra, por haber participado. Ha sido un webinar muy interactivo. El tema se ha entendido muy claro. A la gente le ha encantado, como he visto en los comentarios. Y nada, solamente agradecerte una vez más. No, gracias a ti, Santi, por la invitación. Yo encantada, como te dije hace un momento, de poder compartir un poquito de conocimiento para crecer de manera conjunta. Y sabes que cuentan conmigo para cualquier cosa, están en las redes sociales y a través también de la Cámara de Comercio podemos estar en contacto. Gracias nuevamente, Santiago. Muchas gracias, Sandra, te tomaremos la palabra. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense. Buenas Chao. tardes.